2025 no ha sido un año ordinario, ha sido un año de cumplimiento profético. Han estallado numerosas guerras. Observen el mapa. Rusia en guerra, Israel en guerra, Sudán, Myanmar, Tailandia, Venezuela. Conflictos en cada continente y, lo más grave, rumores de guerra nuclear. Hace 2000 años, Jesús advirtió exactamente sobre esto. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. Sin embargo, hay algo aún más inquietante. Muchas naciones se volvieron contra Israel. Israel lanzó una ofensiva terrestre en el Líbano, intercambió misiles con Irán y Yemen y se enfrentó con Siria en la frontera. 5 frentes y un solo objetivo: Jerusalén. Zacarías también nos lo advirtió. Jerusalén será una copa que hará temblar a todos los pueblos vecinos. Todas las naciones de la tierra se unirán contra ella. En septiembre de 2025, Israel invadió Gaza por tierra, el antiguo territorio de los filisteos y zona costera. 10. Sofonías lo escribió hace 2600 años. La costa del mar pertenecerá al remanente de la casa de Judá. 3 profecías, 3 cumplimientos, todo en un solo año. Pero esto no ha terminado. Los conflictos no se calman y las tensiones están a punto de estallar. China vigila a Taiwán, mientras Filipinas y Japón están en alerta. India y Pakistán están de nuevo al borde del desastre. Jesús no lo llamó el fin. Él dijo: todo esto es principio de dolores de parto. Lo que sucedió en 2025 fueron solo las primeras contracciones. Hoy vamos a ver cómo cada evento profético de 2025 apunta directamente a 2026 y lo que la Biblia dice que viene después. En junio de 2025, lo que muchos temían finalmente ocurrió. Israel lanzó una ofensiva simultánea y devastadora sobre Irán, Gaza y el Líbano, pero esta vez el mundo dijo: basta. La reacción fue en cadena. Turquía condena. Irán se moviliza. La ONU exige investigaciones inmediatas, pero lo más impactante sucede en las calles. Desde Londres y París hasta Nueva York, miles de personas claman por sanciones. Ya no es un conflicto regional, es el mundo entero contra un solo país. Sin embargo, esto estaba escrito en la Biblia: haré de Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Los que intenten moverla serán despedazados. Una copa que hace que las naciones pierdan el equilibrio, que las hace temblar. Eso es Israel en 2025. Para entenderlo, miren los hechos. En marzo, Israel lanzó la Operación Poder y Espada contra Hamás, rompiendo un frágil alto el fuego. En la noche del día 18, los bombardeos llovieron sobre la ciudad de Gaza, Khan Yunis y Rafah. En cuestión de días, el saldo fue de más de 400 palestinos muertos, incluyendo mujeres y niños. Las tropas terrestres avanzaron y tomaron el corredor de Netzarim, partiendo Gaza en 2. Miles de edificios quedaron reducidos a escombros. Los hospitales colapsaron. Llegó octubre y con él un nuevo intento de paz. El día 10, Estados Unidos logró negociar otro alto el fuego. Israel retiró sus tropas. Se permitió la entrada de ayuda humanitaria. Parecía un respiro, pero solo duró 9 días. El 19 de octubre, la tregua se rompió. Israel nunca lanzó un ataque sobre Rafah. Murieron 2 soldados israelíes, uno de 26 años y el sargento Itz de 21. La respuesta de Israel fue inmediata: ataques aéreos masivos. 44 palestinos murieron ese mismo día. El cruce de Rafah se cerró. La ayuda humanitaria se detuvo una vez más. El primer ministro Netanyahu ordenó una respuesta contundente, y es aquí cuando el mundo reacciona. Pero no solo con palabras. Reacciona con presión diplomática, con resoluciones de condena de la ONU, con miles de personas protestando. Lo que vemos es un asedio moderno contra Israel, uno que no se libra solo en el campo de batalla. Es un asedio mediático, político y global.
En 2025 vemos a las naciones comenzar a unirse contra Israel. Y si esto es solo el principio, el año 2026 podría traer el asedio total descrito en la profecía. Pero lo que viene después, según la misma palabra de Dios, es algo que ninguna nación podrá detener. El 13 de octubre de 2025, el mundo estuvo a una sola frase de la destrucción total. Dmitry Medvedev, la mano derecha de Vladimir Putin, lanzó una advertencia escalofriante a Occidente. Si Estados Unidos envía misiles Tomahawk a Ucrania, no distinguiremos entre misiles nucleares y convencionales. Nuestra respuesta será de la misma magnitud. Ese mismo día, Vladimir Putin no solo rechazó la propuesta de paz de Donald Trump, sino que ordenó el despliegue de los temibles misiles Oresmix en Bielorrusia, listos para ser disparados antes de fin de año. En una sola semana de octubre, Rusia desató el infierno. 84 ataques aéreos, 193 bombas guiadas y un enjambre de más de 6,300 drones Shahd. Ciudades como Kiev y Kharkov ardieron por la noche. Y las cifras totales son una verdadera carnicería. 380,000 soldados ucranianos muertos, 380,000 heridos y 10,000 tanques destruidos. Pero presten mucha atención. Lo que hace que todo esto sea profético no es la guerra en sí, sino la atmósfera que la rodea. Es algo que Jesús describió con escalofriante precisión hace 2,00 años. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Analicen estas palabras con cuidado. Jesús añade y rumores de guerras. Y esta es la clave para entender nuestro tiempo. La amenaza nuclear de Medvedev, los misiles desplegados en Bielorrusia, eso no es la guerra todavía. Es el rumor de guerra, es la tensión insoportable, la amenaza latente que hace temblar a gobiernos y pueblos. Las tensiones siguen aumentando en Ucrania y en Taiwán con China. Y si el año 2025 nos llevó al borde del abismo con estas amenazas, todo apunta a que 2026 será el año en que alguien finalmente decida dar ese último y terrible paso. Julio de 2025 parecía ciencia ficción, pero no lo era. Era profecía bíblica. Todo estalló el 28 de julio. Desde la frontera norte, el grupo terrorista Hezbollah lanzó una andanada de cohetes sobre la ciudad israelí de Kiryat Shmona. La respuesta de Israel fue fulminante. Solo 5 días que dejaron al mundo paralizado. No fue una guerra convencional, fue una guerra de inteligencia artificial. Israel desplegó armas autónomas que arrasaron barrios enteros y aniquilaron túneles secretos de hasta 10 kilómetros de largo. La respuesta de Hezbollah, enjambres de drones suicidas, toda tecnología iraní. El resultado fue de escala apocalíptica. Beirut a oscuras, 200,00 desplazados y el gobierno libanés al borde del colapso. Pero aquí hay algo inquietante, 2 detalles clave. El ataque vino del norte y fue impulsado por tecnología iraní. Y es aquí donde la Biblia hizo una predicción asombrosa. Hace 2600 años, el profeta Ezequiel escribió: «Hijo de hombre, he aquí, yo estoy contra ti, Persia, Cus y Fut con ellos, la casa de Togarma desde los confines del norte y todas sus tropas». Noten la precisión geográfica. Ezequiel menciona los confines del norte. Justo al norte de Israel están el Líbano y Siria, la región de la antigua casa de Togarma. El profeta también nombra a Persia. Hoy Persia es Irán, la misma potencia que suministró la tecnología para los drones que atacaron desde el norte. Por eso, lo que vimos en 2025 con Hezbollah actuando como el brazo armado de Irán desde esa frontera no fue solo otro conflicto regional. Fue ante nuestros propios ojos la formación en tiempo real de la coalición profetizada de Gog. Las tensiones entre estos países siguen aumentando y el escenario está preparado para el conflicto masivo que podría estallar en 2026. En enero de 2025, los bomberos de Los Ángeles reportaron una escena sacada de una pesadilla.
coches derritiéndose en medio de la calle, el metal chorreando como cera caliente. El 7 de enero, lo que comenzó como un día ventoso se transformó en un infierno literal. Los vientos de Santa Ana, con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, avivaron 3 incendios simultáneos con una furia sin precedente. La intensidad fue tal que el fuego creó su propio clima, generando tormentas de llamas que alcanzaron hasta 30 metros de altura. El resultado fue devastador: 150,00 acres quemados, 18,00 edificios reducidos a escombros y 500,000 de personas evacuadas. Fue registrado como el desastre natural más costoso del planeta en 2025. Pero lo verdaderamente aterrador no fueron las cifras, sino el color del cielo. Durante la noche, el humo y las llamas tiñeron el horizonte de un rojo profundo, un rojo sangre, mientras una lluvia incesante de cenizas caía sobre la ciudad. Si solo lees las noticias, ves una tragedia. Si lees la Biblia, ves una profecía. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados. La conexión es escalofriante. La profecía habla de fuego y granizo mezclados con sangre. Lo que vimos en Los Ángeles fue un cielo literalmente teñido de sangre por las llamas y un fenómeno conocido como relámpagos secos, un verdadero granizo de fuego. ¿Por qué precisamente allí? Durante décadas esa ciudad ha sido la gran exportadora de todo lo que las escrituras condenan. No es solo entretenimiento, es adoctrinamiento, violencia glorificada, brujería y satanismo empaquetados como diversión familiar. Pero la gota que colmó el vaso llegó en 2025, con la aprobación de leyes que permitían el aborto hasta el momento del nacimiento. Para muchos, ese fue el momento exacto en que la ciudad firmó su propia sentencia de muerte. Y si esto es lo que trajo el primer ángel, el mundo debería temblar al pensar en lo que sucederá cuando el segundo y el tercer ángel toquen sus trompetas en 2026. Damasco es la ciudad habitada continuamente más antigua del mundo. Ha sobrevivido más de 11,00 años a imperios, conquistas y terremotos. Sin embargo, la Biblia predijo su fin, y los eventos que se desarrollan parecen indicar que nos acercamos a él. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Tras la caída de Bashar al-Assad en 2024 y el ascenso del radical Ahmed al-Shara, Siria se convirtió en un polvorín. La chispa se encendió el 11 de julio de 2025, un enfrentamiento entre milicias drusas y beduinas que dejó 250 muertos en solo 4 días. Pero lo que ocurrió el 16 de julio marcó un punto de no retorno. Cansado de la inestabilidad en su frontera norte, Israel abandonó las advertencias diplomáticas y lanzó un ataque aéreo directo contra el corazón de la capital siria. Los misiles impactaron en el Ministerio de Defensa y en zonas cercanas al Palacio Presidencial. Entiendan esto claramente: no fueron ataques en las afueras, fue fuego en el corazón mismo del poder. Como declaró sin rodeos el ministro israelí, la era de las advertencias ha terminado. Todo indica que podríamos estar al borde del momento en que Damasco deje de ser ciudad y se convierta finalmente en el montón de ruinas que vio el profeta. Lo que hemos presenciado no es todavía el cumplimiento final, pero parece el ensayo general de Isaías 17. Damasco está atrapada entre dos fuegos, el caos interno que la desgarra y la amenaza externa que la bombardea desde el cielo. Han surgido vídeos de Sudán que muestran una imagen casi increíble: civiles comiendo hierba para sobrevivir. Y lo más impactante es que esto podría estar relacionado con uno de los caballos del Apocalipsis que vio Juan. La guerra civil en Sudán lleva ya varios años, un conflicto devastador. Las fuerzas armadas se enfrentan a las fuerzas de apoyo rápido, y el resultado es la ruina. Ciudades como Jartum y Sennar han sido arrasadas. Las cifras son brutales. Más de 150,00 civiles han muerto. 10 millones de personas han sido desplazadas. 25 millones dependen de raciones mínimas de alimentos para seguir con vida. Cada día mueren niños por desnutrición
La ONU lo ha declarado claramente la peor crisis humanitaria del mundo, pero de todas estas cifras hay una que debería helar la sangre. En Jartum, la capital, el precio del trigo se ha disparado un 300%. Una simple hogaza de pan llegó a costar el equivalente al salario de un día completo de trabajo. Piensen en ello, un día entero de trabajo a cambio de solo un trozo de pan. Ahora escuchen con atención lo que el apóstol Juan escribió hace casi 2,00 años en el libro de Apocalipsis. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que decía, 2 libras de trigo por un denario. El denario, la moneda mencionada en el texto original, era precisamente eso, el salario de un jornalero por un día de trabajo. El jinete del caballo negro en Apocalipsis 6 es el jinete del hambre. Su balanza en la mano no es un símbolo de justicia, sino de racionamiento extremo. Y el precio que impone un día completo de trabajo por la comida de un solo día es exactamente lo que está sucediendo hoy en Sudán. Y esto nos lleva a una conclusión inquietante. Si el caballo negro ya está cabalgando, significa que los otros jinetes no pueden estar muy lejos. En febrero de 2025, un video viral de Myanmar heló la sangre de quienes lo vieron en línea. Soldados disparando a civiles desarmados en un mercado, gritando insultos mientras reían a carcajadas. Eso no fue un error táctico, fue pura maldad por diversión. Lo que está sucediendo en la guerra civil de Myanmar es un descenso absoluto a la locura. La junta militar, acorralada y controlando apenas el 20% del país, está respondiendo con una brutalidad que ha perdido todo rastro de humanidad. La ONU ha documentado más de 1,000 ataques aéreos. Escuelas y hospitales están siendo calcinados con bombas incendiarias. 3 millones de personas se han visto obligadas a huir a la selva sin comida ni refugio, pero el horror va mucho más allá de las bombas. Estamos hablando de cámaras de tortura con descargas eléctricas. Violaciones en grupo usadas como arma de terror, ejecuciones públicas de niños y templos budistas profanados para usarlos como bases militares. Ante tal nivel de atrocidad, el análisis político se queda corto, pero la Biblia sí nos da una clave para entender. El apóstol Pablo describió con precisión este colapso moral cuando escribió: «En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno». La frase clave aquí es «sin afecto natural». Esta expresión describe la pérdida de la empatía más básica, esa humanidad fundamental que nos hace sentir horror ante el sufrimiento ajeno y proteger al inocente. Lo que vemos en Myanmar es el cumplimiento de esta profecía en tiempo real. Cuando la risa estalla en medio de una masacre y se valora más el poder que la vida de un niño, ya no estamos ante un simple conflicto político. Estamos viviendo los tiempos peligrosos que el apóstol previó. Y si 2025 nos mostró la muerte de la empatía, 2026 amenaza con sumirnos en una oscuridad espiritual aún más profunda. Si pensaban que la crueldad humana vivida durante la guerra civil en Myanmar era aterradora, lo que ocurrió el 28 de marzo de 2025 reveló que hasta la naturaleza parece haberse unido al conflicto. A las 9:43 de la mañana, mientras el país ya se desangraba por su conflicto, la tierra misma rugió. Un terremoto masivo de magnitud 7,7 sacudió las cercanías de Mandalay. No fue solo un temblor. Fue devastación. El suelo se abrió, edificios históricos se derrumbaron como si fueran de papel, y en minutos la tragedia tenía cifras: 4,500 muertos y 30,00 hogares en ruinas. Pero lo más impactante no fue el terremoto en sí, sino lo que vino después. Al caer los edificios, las tuberías de gas y las líneas eléctricas se rompieron.
Las viejas casas de madera se convirtieron en infierno. Incendios masivos devoraron el mercado central de Mandalay y durante días gigantescas columnas de humo negro se elevaron hacia el cielo, visibles a kilómetros de distancia. Eran tan densas que ocultaron el sol sobre una nación que ya vivía en la oscuridad por la guerra civil. Aquí es donde la profecía deja de ser una metáfora y se convierte en una crónica literal. El profeta Joel lo había advertido siglos antes: y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. Joel describió 3 señales terribles, y Myanmar las vio cumplirse todas en un solo día. Sangre, la derramada por los miles de víctimas del terremoto. Fuego, el incendio incontrolable que consumió la ciudad. Y columnas de humo en el cielo, una señal inconfundible. Las densas columnas de humo que lo oscurecían todo. La gente atrapada entre las bombas de la guerra y el fuego que brotaba de la tierra no era consciente de que estaba viviendo un versículo de la Biblia en tiempo real. Myanmar en 2025 se convirtió en el escenario exacto de los juicios descritos por Joel. Fue una convergencia de desastres que sonó como una alarma ensordecedora, una advertencia de que para 2026 el reloj profético está a punto de marcar la medianoche. El 12 de marzo de 2025, la costa este de Australia dejó de ser un paraíso y se convirtió en un escenario que parecía sacado del apocalipsis. El culpable fue el ciclón Alfred, un monstruo de categoría 4, pero no solo trajo vientos de 220 kilómetros por hora, trajo el océano consigo. Un muro de agua de 8 metros se estrelló contra la costa. En cuestión de horas, las calles de Townsville ya no eran calles, sino ríos de 3 metros de profundidad. Mientras tanto, el río Xbury en Sydney creció 13 metros arrastrando coches, ganado y casas enteras en la peor inundación vista en 50 años. Pero el momento escalofriante ocurrió en Cairn. La inundación fue tan extrema que los cocodrilos expulsados de su hábitat comenzaron a nadar por las calles residenciales. Se les podía ver acechando entre los escombros. La nación entera quedó paralizada. De repente, Australia, un país rico y poderoso, se vio obligada a declarar la emergencia nacional y a pedir ayuda desesperadamente a Nueva Zelanda y Estados Unidos. El mundo observó conmocionado como una de las grandes potencias occidentales luchaba literalmente por respirar bajo el agua. Lo inquietante es que los supervivientes describieron el sonido de las olas chocando contra los edificios, no como el sonido del agua, sino como un trueno continuo, un rugido ensordecedor. Y esa palabra rugido es precisamente la que usó Jesús para describir una de las señales de los últimos tiempos. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Fíjense bien en las 2 partes de esta profecía. Primero, el bramido del mar. Los testigos no usaron otra palabra. Oyeron literalmente al océano rugir mientras devoraba la costa. Segundo, angustia de las gentes, confundidas. Vimos la impotencia total de un gobierno moderno desconcertado y superado por la furia de la naturaleza. Lo que ocurrió con el ciclón Alfred no fue solo un evento meteorológico, fue la Biblia cumpliéndose en tiempo real. El mar rugió y trajo destrucción exactamente como estaba escrito. Y esto nos deja una pregunta que debería quitarnos el sueño. Si en 2025 vimos este rugido en una sola costa, ¿qué otras costas del mundo rugirán en 2026 cuando las señales se intensifiquen justo antes del regreso de nuestro rey? El 22 de mayo de 2025, el sonido de metal chocando en el mar de China Meridional puso al mundo en alerta. No fue un simple error de navegación, fue un acto deliberado, un buque chino embistiendo a propósito a un barco filipino en el arrecife Sandakai. Pero esta colisión no fue un incidente aislado. China no solo estaba golpeando un barco, estaba respondiendo a lo que había ocurrido solo unos días antes. Entre abril y mayo, Estados Unidos y Filipinas habían desplegado la Operación Balikatan,
un ejercicio militar masivo con 14,00 soldados, misiles antibuque y patrullas conjuntas con Japón y Australia. Para los analistas militares, esto es una lucha por el control del océano. Para los estudiosos de la profecía bíblica, es la preparación para el Armagedón, y la Biblia describe el movimiento con una precisión asombrosa, el fin de los ejércitos de Asia. Escuchen lo que dice el libro de Apocalipsis. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Miren la imagen. El texto habla de quitar una barrera, de secar un río, para que los reyes del oriente tengan el camino despejado para avanzar. En tiempos bíblicos, el gran río Éufrates era la barrera física que contenía a los imperios invasores del este. Hoy en nuestro mundo, esa barrera ya no es un río, sino las rutas marítimas estratégicas controladas por Occidente. Lo que China está haciendo al asegurar agresivamente el mar de China Meridional y desafiar a las potencias occidentales es exactamente eso, está secando el río. Como el gran rey del oriente de nuestros días está despejando su camino, asegurando las rutas vitales que necesitará para mover sus tropas y recursos en un conflicto global. Por eso, los ejercicios y choques de 2025 no fueron simples escaramuzas, fueron la profecía materializándose ante nuestros ojos. El camino se está secando, la ruta se está abriendo, y todo se está preparando para que los reyes del Oriente comiencen su marcha en 2026. Pero si 2025 pareció un año caótico, 2026 podría ser peor. Podríamos estar a punto de entrar en los 7 años más oscuros de la historia humana. La gran tribulación, 7 años de control total, colapso y la aparición de la marca de la bestia. ¿Por qué podría ser 2026? Por las matemáticas de Dios. El apóstol Pedro nos dejó una pista. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Si aplicamos este patrón a la historia, pasaron 4,00 años, que se representan como 4 días, desde Adán hasta Jesús. Han pasado 2,00 años, o 2 días desde Jesús hasta hoy. Eso suma 6,600 años. Estamos en el último minuto del 6º día. El reloj cósmico está a punto de marcar el fin de la era humana y dar paso al 7º milenio, el reinado de Cristo, y casi todas las líneas de tiempo bíblicas apuntan a que esta cuenta atrás termina en la ventana de 2025 a 2030, pero hay una última pieza del rompecabezas que advierte que esto está a punto de estallar y tiene nombres: China, Rusia e Irán. Estos 3 gigantes no están uniendo fuerzas por casualidad, han formado un eje profético moderno que los analistas políticos temen, pero que la Biblia profetizó con siglos de antelación. Ezequiel habló del norte. Apocalipsis habló de los reyes del oriente. Muchos expertos creen que 2026 podría ser el año en que esta alianza entre en guerra abierta. Y si eso ocurre, veremos otra profecía cumplirse en tiempo real.